Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión relacionada con el empleo público y la preparación para el concurso SENA 4. Hoy vamos a estar trabajando un tema muy especial. Vamos a hablar del concurso SENA 4 específicamente en sus elementos y en su comprensión desde el componente de los anexos y el acuerdo de inscripción para este concurso y el desarrollo del mismo. Voy a compartir pantalla para poder desarrollar la presentación de la sesión programada para el día de hoy, en esa sesión relacionada con los aspectos del concurso SENA 4. Hemos titulado esta presentación de manera específica una oportunidad para crecer, el ingreso y ascenso en el SENA a través del mérito. Proceso de selección número 2679, convocatoria SENA 4. Y específicamente vamos a entender que este proceso lo lideran un conjunto de instituciones. Entre ellas, pues, el organismo garante del proceso, que es la Comisión Nacional del Servicio Civil, como entidad responsable del proceso desde la parte normativa de la Ley 909 del 2004. Para ese proceso se va a contratar una universidad pública o privada que va a ser el ente logístico, de organización y demás aspectos que va a desarrollar todo el proceso de la prueba después de la etapa de divulgación y que en este momento se encuentra en proceso de contratación de ese operador logístico, como lo indicamos, universidad pública o privada o institución de educación superior como tal, que no solamente apoyará, sino que ejecutará técnicamente todas las fases del proceso en diseño y aplicación de las pruebas, calificación de resultados, apoyo logístico y acompañamiento. Importante poder reconocer los documentos rectores del proceso, como lo hemos indicado en anteriores videos. Existe un acuerdo principal, que es el que me establece las reglas, y el anexo técnico. Recordemos que estos anexos y estos acuerdos fueron publicados el 29 de agosto del 2025. Una modificación que se hizo debido pues a unas exigencias y algunas reclamaciones que existieron sobre los acuerdos iniciales publicados en diciembre del 2024. Ahora, acá podemos obtener los pasos para acceder a esos acuerdos. Ingresamos por la página de la www.comisionnacionaldelderecho.gov.com, procesos de selección en desarrollo, y buscamos específicamente el componente que dice SENA 2669-2024. Hacemos clic en normatividad y descargamos los acuerdos y los anexos técnicos modificatorios. A través de este código QR también podemos acceder, pero me encantaría que todos ustedes, afiliados y potenciales afiliados, pudieran hacerlo directamente por la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil para que tengamos claramente la dinámica de descarga de cualquier proceso que se adelante en los concursos de méritos por medio de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entendiendo esto, esta convocatoria actualmente trae unos empleos convocados para el proceso de selección. De acuerdo a las OPET del proceso de selección, oferta pública de empleos en carrera administrativa, encontramos que esta convocatoria trae dispuestas 1.801 vacantes, de las cuales 9 están enmarcadas en el componente asesor, 697 en el rol profesional, 941 en el rol instructor, 130 en el rol técnico y 24 en el rol asistencial. Es importante precisar que la columna vertebral de este proceso son 3 procesos que se han manejado históricamente en el SENA, que fueron primero nombramientos de empleos temporales y luego nombramientos de empleos provisionales. Entre esas 3 se encuentran la estrategia AgroSENA, el programa de bilingüismo y el programa de Senova, que son los componentes que vamos a encontrar dentro de mayor número de cargos en la oferta que tenemos de 1.801 cargos. Acá vemos en la columna de la mitad número de empleos, quiere decir que existen para profesional, ejemplo, 232 empleos, que son de las denominaciones de diferentes estructuras o funciones, para ser provistas con 697 vacantes. Quiere decir que puede haber que un empleo tenga 3 o 4 vacantes ofertadas para ese caso, dependiendo de la OPET que se esté trabajando. Importante precisar que esta clase de concurso que se está estructurando SENA 4 está o se dividió en 2 momentos. Un momento que va a ser para el proceso de ascenso y otro que es para el proceso de abierto.
Los de ascenso son aquellos cargos o modalidades que son ofertados para funcionarios que se encuentran ya en carrera administrativa dentro de la entidad y que tengan un nivel inferior y quieran propender para un nivel superior. Ejemplo, un cargo asistencial que busque un cargo técnico o un técnico que busque un cargo profesional. Ese es el orden jerárquico del empleo público que hemos hablado en anteriores videos. En esta dinámica, entonces, 540 cargos están ofertados para funcionarios dentro de la entidad, dentro de carrera administrativa, a manera interna, de los cuales 7 son asesores, 373 son profesionales, 61 son instructores, técnicos son 82 y asistenciales son 17, para un total de 540 vacantes ofertadas dentro de la modalidad ascenso. Ahora, la modalidad abierto, donde cualquier ciudadano que cumpla con las condiciones mínimas del empleo público se puede presentar. Tenemos 1.261 vacantes, donde pues el grueso de eso está en el componente de instructores, con 880 cargos. Seguido del componente profesional, que se ofertan 324 cargos, que en el conjunto entre instructores y profesionales representan más del 95% de la oferta de este proceso. Dentro de ese instructor y profesional, pues recordamos los 3 programas ejes estratégicos de los cuales son objeto de esta convocatoria. Van a encontrar también, compañeros y compañeras, otros cargos que pues fueron ofertados, ejemplo, un instructor de mecanización, un instructor de agricultura, cargos que son, digamos, unitarios en determinadas regionales o regionales que se efectúa su oferta y que son específicos para determinados OP que debemos consultar y por eso es importante lograr hacer un análisis integral de esto. Importantísimo. Este actual proceso tiene un número de 90 vacantes a través de 23 empleos que no requieren experiencia. Estos empleos están todos ubicados en el nivel jerárquico profesional y ustedes lo van a encontrar así en las OPED ubicadas en la convocatoria del proceso SENA 4. Sobre el proceso de selección SENA 4, pues se va a desarrollar un proceso de pruebas escritas, como ya lo hemos analizado, pruebas comportamentales y funcionales. Comportamental, evaluando según el nivel jerárquico del empleo público, asistencial, técnico, instructor, profesional o asesor o directivo, si se presenta, pero en ese concurso no lo tenemos. La parte de las conductas asociadas a estas competencias del servidor público, competencias funcionales y comportamentales, la funcional ya va a ser relacionada con el cargo específico. Y va a haber y existir unas pruebas de ejecución de pruebas técnico-pedagógicas para los cargos que lo requieran. En este caso, serán solamente los cargos de nivel instructor los que lo van a requerir. Y la etapa final, que es la etapa de valoración de antecedentes. Estas 3 etapas, pruebas escritas, prueba de ejecución técnico-pedagógica y valoración de antecedentes, que es más allá de lo mínimo que yo haya aportado en requisitos de experiencia de educación, me van a dar la puntuación dentro del proceso de selección SENA 4, convocatoria 2669. Importante precisar que hay unos pesos porcentuales en esta prueba. Normalmente para las modalidades de ascenso y abierto y los empleos que exigen experiencia, vamos a encontrar que del 100% de la prueba, las competencias funcionales son de carácter mínimo aprobatorio y tienen un peso porcentual del 60%, compañeros, las más importantes. Las comportamentales van a tener un peso del 20% en la parte comportamental y no es eliminatoria, y las de antecedentes un 20% y no es eliminatoria. Obviamente hay que puntuar en todas las pruebas para poder optar un cargo en carrera administrativa, ya sea en la modalidad de ascenso o en la modalidad de abierto. Acá estamos hablando solamente de los empleos que exigen experiencia. ¿Por qué? El panorama nos cambia cuando analizamos el peso porcentual del nivel instructor. Recordemos que el nivel instructor tiene dentro de su estructura una prueba de ejecución técnico-pedagógica, que es la simulación de un proceso de formación profesional integral. Este proceso de formación tiene un alto porcentaje y lo vamos a analizar. Iniciamos que del 100% del instructor, el 40% va a la prueba funcional y se aprueba con un 65% de puntos, puntaje aprobatorio. Ahora, la prueba
comportamental va a tener un peso porcentual del 10% y no es eliminatoria. Es decir, yo puedo tener un puntaje bajo, pero no me excluyen del concurso. En cambio, la funcional sí me da factor de exclusión ya del concurso o quedar por fuera del mismo si no tengo un puntaje aprobatorio superior a 65 puntos. La prueba de ejecución técnico-pedagógica, la famosa prueba que nos va a permitir desarrollar ese proceso o ese ejercicio de simulación. Va a tener un peso porcentual del 40%, un peso muy importante, y eso hay que prestarle una atención y un cuidado muy riguroso. Pero por ahora, lo que más nos debe importar es lograr aprobarles la prueba funcional con una buena puntuación y la prueba comportamental. Y la prueba final, valoración de antecedentes, que es ese requisito mínimo adicional a eso de verificación de requisitos mínimos que yo ya he aportado un 10%. Eso para el nivel instructor. Para los cargos, como les indiqué que existían 90 cargos que no exigían experiencia a nivel profesional, su puntuación va a ser de manera diferente. Y esto se va a definir en la mañana prácticamente. El día que yo aplique la prueba funcional y comportamental, se me va a orientar una clasificación o una calificación del 75% en la prueba funcional con un puntaje aprobatorio mínimo de 65%. Y la prueba comportamental va a tener un peso porcentual del 25%. ¿De dónde analizamos esta información? Reitero, de poder leer los acuerdos y los anexos técnicos que fueron publicados el 29 de agosto del 2025 para poder hacer una interpretación de cómo nos van a evaluar en este proceso. Hay unos criterios de desempate en el proceso de selección SENA 2969. Importante poder tener nosotros estos documentos. Si tenemos alguna situación en condición de discapacidad, pues eso me da un criterio de desempate. Me ayuda para poder tener ese desempate donde llegue a presentar en alguna de las puntuaciones. Aspirante en condición de víctima, según la ley 1448/2011 o norma que lo modifique. La persona que haya obtenido mayor puntaje en las pruebas funcionales y comportamentales en ese orden. Y ya como cuarto criterio de desempate, si este persiste, se va a hacer un sorteo con citación y evidencia documental del mismo. Recordemos que en el proceso de selección SENA 4 se va a desarrollar y en todos los procesos que adelanta la Comisión Nacional de Servicio Civil se maneja una puntuación de decimales truncados. ¿Qué son decimales truncados? Si yo tuve 64,99, significa que es una puntuación no aprobatoria. ¿Por qué? Porque se manejan dos decimales y no me da aproximación. Se manejan las dos últimos decimales que haya obtenido. No se maneja una escala de aproximación como uno llegaría a pensar o algo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Acá importante, a todos los compañeros instructores no los van a llamar a la prueba de ejecución técnico-pedagógica. Hay una relación que los anexos nos presentan, que son las cantidades. Ejemplo, por cada vacante se van a llamar inicialmente 6 y luego ese porcentaje comienza a disminuir casi en la relación de 2:1 cuando son más de 20 vacantes las que están en disputa. La fase final de este proceso de selección, pues ya viene una audiencia pública de escogencia de la vacante. Después de tener nuestra puntuación determinada, nos van a hacer una audiencia pública donde esta audiencia se publica en la página del CIMO. Vamos a tener normalmente, y por la parte histórica que ha manejado, unos 3 días aproximadamente, a 5 días, para que nosotros escojamos si son una OP, donde hay, ejemplo, 135 vacantes, como ocurre en el caso de una OPED de Agrocena, pues el primero escoge la opción número de su mayor preferencia. Si yo estoy en el puesto 50, tendré que escoger 50 opciones antes, desde la de mayor preferencia hasta la de menor preferencia, hasta el puesto 50. Es decir, que si me van escogiendo una de las que va teniendo de primero, pues voy eliminando las que me vayan quedando como tal, a la que más se acerque a mi preferencia. Esa es la audiencia pública de escogencia de vacantes. Luego de esa audiencia que busca garantizar la transparencia y igualdad de oportunidades por el mérito para la persona que haya tenido la mejor puntuación pueda escoger, viene la conformación de listas elegibles, que ya en uno de los videos que tenemos logramos explicar que es una lista elegible de 2 años,
que se desarrolla para poder nosotros estar consultando continuamente qué cargos quedan en la entidad relacionados con el perfil que yo llegue a tener. Y finalmente, pues, de esa conformación de lista de elegibles, pues los que están en lista de elegibles en posición meritocrática o que están en opción de ser nombrados, de acuerdo a los OPEs disponibles, se les va a desarrollar el envío de la solicitud de nombramiento o de aceptación del cargo. Eso va a tener las entidades 10 días hábiles para realizar ese nombramiento por medio de las comisiones de personal o de recursos humanos de cada región. Ya lo hemos explicado, la movilidad de lista de elegibles, compañeros. La lista de elegibles, como su nombre lo indica, es una opción, es una oportunidad. Si yo no quedé dentro de las OPET seleccionadas inicialmente, debo estar atento. Son 2 años que tengo para poder revisar si de pronto por movilidad, aquella persona que no acepte o aquel cargo que queda vacante porque la persona renunció posteriormente o aquel cargo que de pronto posteriormente fue abierto por la posibilidad de un compañero pensionado, por la casualidad de un hecho de fuerza mayor, muerte de un compañero o algo, pues podría llegar a ser elegido yo allí por la movilidad de esa lista de elegibles dependiendo de la necesidad de cargos y la oferta disponible en la entidad. Recordemos que son 2 años y pasado ese tiempo la lista pierde validez y no podrá ser utilizada para nuevos nombramientos. Desde Sindecena, agradecemos por la participación. Estemos atentos a los próximos videos. Sindecena presente por la lucha de los derechos colectivos y la misionalidad de nuestra amada y querida entidad, el SENA. Muchas gracias por su participación. Los esperamos en los próximos videos.